Mi queridísima Adriana Braniff, hoy es viernes de revocación de mandato, ya que, bueno, ¿cómo estás? Antes de que entremos a los temas de coyuntura, mi querida Adriana, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, porque es viernesito, no de hacer pausa en las noticias, porque tenemos una noticia ahí importante que vamos a hablar, que es la reunión que está teniendo en este momento Xi Jinping con Joe Biden, y tenemos muchos otros temas, pero podríamos decir que de todas maneras el viernes siempre nos cae muy bien y estoy muy bien y de buenas. Eso, mi querida Adriana. Yo también viene de buenas, con muchos temas. Y creo que efectivamente el tema más importante del día de hoy es la conversación que tiene y está teniendo en estos momentos el presidente de Estados Unidos con Xi Jinping. ¿De qué van a hablar? Pues no creo que hablen de las Olimpiadas, ¿verdad? Van a hablar de la guerra de Ucrania, van a hablar de las declaraciones de Joe Biden en donde cataloga a Vladimir Putin como un criminal de guerra, van a hablar de la alocución que tiene el día de ayer el presidente de Rusia en un estadio en donde dice vamos a liberar a Ucrania del genocidio. Bueno, creo que hay muchos temas. Jen Psaki destacó un diálogo abierto, un diálogo sincero de parte del presidente Joe Biden, de parte del presidente Xi Jinping, como parte de las líneas de comunicación que se restablecieron. Fíjate, Adriana, el gran estratega detrás de las relaciones chino-estadounidenses se llamaba Henry Kissinger. Y fue en el gobierno del presidente Nixon que este asesor de relaciones internacionales le dice al presidente Nixon que se tenía que acercar con el gigante asiático independientemente de la estructura comunista. Veníamos de administraciones pasadas en donde había una separación importante porque eran comunistas versus capitalistas, la Guerra Fría, etcétera, etcétera, y se organiza como primer relación diplomática binacional entre China y Estados Unidos, un torneo de ping-pong. Y ese torneo de ping-pong abre las puertas nuevamente al comercio chino-estadounidense, que se ha convertido en uno de los comercios más grandes del mundo. Estados Unidos y China portentan en sí dos cosas en común: grandes ejércitos y grandes economías. China es un país con una economía más grande que la economía de los Estados Unidos, pero comercialmente hablando, la economía de los Estados Unidos es más grande porque representa mayor capital, pero no mayor cantidad. La posible alianza entre China y Estados Unidos en contra de Rusia podría ponerle un punto final a este enfrentamiento que estamos viendo en Ucrania. China se ha negado a condenar los ataques de Moscú por la invasión a Ucrania, al tiempo que acecha lo que podría ser el empeoramiento de las tensiones hacia la inclusión de Ucrania a la OTAN. A ver, ¿qué opinas al respecto, Adrián? Pues sí, antes de opinar al respecto, pues nada más, es muy temprano para saber lo que se está hablando en estos momentos en esa conversación, que coincido contigo cuando dices que este encuentro va a ser un punto de inflexión en la guerra. O sea, va a haber un antes y después de esta guerra que empezó hace 3 semanas, dependiendo de a qué acuerdo se llegue. Por otro lado, lo que se está discutiendo ahorita, lo único que sabemos, es muy temprano para saberlo, todavía están en pláticas, es que Xi Jinping ha dicho que Ucrania y esta crisis es algo que nadie quiere ver. Entonces, esa declaración me parece ya alentadora. Ahora, me parece muy importante esta conversación porque desde donde yo lo puedo ver, esta conversación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China es básicamente para que Joe Biden le pida una definición, que ya se comprometa a una definición, porque Xi Jinping ha estado jugando en las dos canchas. Ha estado queriendo quedar bien con Rusia, y ha estado quedando bien con Ucrania y con el mundo, y no se puede estar así. Entonces siento que Joe Biden lo que le va a pedir es una definición al respecto y que decida
hacia dónde está jugando, me parece muy importante en ese sentido. Y ahora, bien tú decías que no ha condenado China la invasión en Ucrania, eso es cierto. Y por otro lado, también ha apoyado moralmente a Ucrania cuando habla de que quiere una solución diplomática, que quiere que se resuelva esto por la paz. Entonces sí, está queriendo quedar bien con todos lados y estamos hablando aquí de una neutralidad escondida, una neutralidad engañosa, porque realmente no está tomando ningún partido. Algo que me parece muy importante destacar es que ya ha empezado a alejarse un poquito de Rusia desde el punto de vista de las palabras, porque ya por primera vez la semana pasada usó la palabra guerra, cuando habló con Scholz, el canciller alemán, y cuando habló con Emmanuel Macron, el de Francia. Y antes no había usado esa palabra, él decía una invasión o una operación militar especial, como lo llama Vladimir Putin. Y en ese momento habla de guerra. Esa es una pequeña separación desde mi punto de vista. Y finalmente, lo importante de esta reunión pues va a ser saber de qué lado se va a poner Xi Jinping. Si del lado de Estados Unidos o del lado de Rusia. Y todo apunta a que podría ponerse más bien del lado de una economía grande como Estados Unidos y no de una economía que va a quedar devastada, que es la rusa. A nadie le va a convenir ser socio de Rusia después de esto, ni siquiera a los países latinoamericanos. No de esta forma, me queda claro, pero nuevamente te lo pongo sobre la mesa. Yo creo que este conflicto ruso-estadounidense solamente va a terminar con la salida de Vladimir Putin del poder. ¿Sí? ¿O lo ves de forma distinta? Si me permites, ahora que dices esto, dar pie a que la única manera de que Vladimir Putin salga del poder es que lo quiten los mismos rusos. Y los mismos rusos, pues, se quitan ese velo que han tenido ahorita porque los han estado engañando sobre las verdaderas intenciones. Y esto me da pie para hablar de este video tan viral, Pedro. Este video tan viral que seguramente ya viste, el video de Arnold Schwarzenegger, que ayer lo saca, dura 9 minutos, pero básicamente, vamos a poner unos pedacitos, básicamente lo que hace es hablarle a los rusos, porque le pone los subtítulos en ruso. Los rusos sí pueden acceder a este video por medio de Telegram, todo lo demás está cerrado. Y les dice que los están engañando, que esta es una guerra que no tiene sentido, y vamos a ver un pedacito para comentarlo, Pedro. A ver. You started this war. You are leading this war. You can stop this war. Because of its brutality, Russia is now isolated from the Society of Nations. Ándale, pues ustedes empezaron esta guerra, ustedes acaben esta guerra. Es una guerra sin lugar a dudas brutal, mi querida Adriana, y el mensaje de Schwarzenegger, ya para que Terminator esté pugnando por la paz, es que debe de estar carnitas. Exacto, ya para que Terminator abogue por la paz, pues es que la cosa está fea. Así es. Y sabes que en este video no todo el mundo lo sabe, pero el papá de Arnold Schwarzenegger era un activo miembro del ejército nazi, como buen austriaco que era. Y en este video justamente saca esa historia negra de su papá y dice, no quiero que acaben los rusos, ustedes rusos, a los cuales admiro tanto, rotos como quedó mi papá después de que fue engañado por su gobierno y luchó justamente en Stalingrado, ahí justamente lo que hoy es San Petersburgo, en Leningrado, San Petersburgo, donde finalmente terminó su vida frustrado y triste por haber participado en la atrocidad del Holocausto. Eso es lo que dice Schwarzenegger. Sí, definitivamente es un llamado de atención importante para los rusos y esta llamada telefónica bien podría sentar un precedente importantísimo para terminar con este penoso asunto de la guerra, mi querida Adriana. Ahora, vámonos a temas nacionales. China libre, para hablar de la revocación de mandato, Adriana. Creo que hay mucha confusión sobre votar, no votar, qué hacer, es o no vinculante, es o no constitucional, es o no una farsa, se puede o no se puede hablar de ella, ¿por qué salen los diputados de Morena a poner una ley en donde sí permiten hablar de la revocación de mandato cuando antes no se podía en términos de la veda electoral? Creo que hay mucha confusión al respecto, Adriana. ¿Tus opiniones?
Bueno, mi opinión es que si celebra el presidente que ahora sí van a poder hablar a favor de la revocación de mandato, pero resulta que siempre lo han hecho. Ahora nada más se los están permitiendo legalmente, aunque dice el presidente que si la Suprema, o si hay alguna impugnación, pues él va a acatar lo que diga la Suprema Corte de Justicia. Habrá que ver. Oye, hay que estar muy atentos, pero el lunes ¿no estás nervioso? El lunes se inaugura el aeropuerto, No, Felipe Ángeles. nerviosísimo, porque este aeropuerto, tiene más vuelos el aeropuerto de Puebla. Con eso lo digo todo. 12 vuelos, No, si 6 aerolíneas, 0 accesos, incapacidad para llegar, carísimo llegar en cualquier tipo de transporte. Creo que hay muchas cosas que todavía se tienen que acabar de aclarar. Veo a un presidente desesperado por inaugurar una de estas conocidas como sus magnas obras. Esta obra va a determinar mucho de lo que sigue con la administración de Andrés Manuel López Obrador, en donde si no le sale bien, va a haber un costo político importante que esperemos que pague el presidente de México con todo lo que está pasando alrededor de esta inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, mi querida Adriana, que va a marchas forzadas, trabajando 24 horas al día sin parar para poder llegar a inaugurar correctamente, si se puede poner eso entre comillas, este aeropuerto, esta terminal internacional con un vuelo de Caracas, nada más, mi querida Adriana. Sí, no. Ahora que dices transporte, pues escuchaba en la mañanera que ya estaba hablando ante que ya le está cayendo el 20, que no se hacen 30 minutos. No, pues ya estaba hablando fíjate, concesiones de taxis aéreos. Sí, estaba hablando ya de que va a haber transporte en helicóptero, ¿no? Aéreo. Sí, porque fíjate, el presidente en realidad es un clasista. Sí. Es un clasista que busca la división porque racista. Dice que la retórica del ataque en contra de los tiempos de traslado es porque los que están en las Lomas y los que están en Polanco y los que están en el Pedregal, pues se les hace que está muy lejos. Esto en la Ciudad de México. Y que tendrían que tener la misma igualdad de llegar rápido los que viven en Iztacalco. Y digo, yo estoy de acuerdo. Y el mismo presidente lo dijo en su discurso. La mayor parte de México no viaja en avión. Lo único que está haciendo el presidente es que está construyendo un aeropuerto para los que no viajan en avión. Entonces, si vas a construir un aeropuerto, procura que los que usen el aeropuerto sean los que viajan en avión. Porque si no, lo que estás haciendo es una terminal camionera. Y digo, tiene sentido lo que le estoy diciendo. El presidente no pasó por el rasero de la información, hizo un aeropuerto popular para el pueblo que el pueblo no va a usar más que para ir a andar en bicicleta, como lo vimos el fin de semana pasado, en donde el aeropuerto terminó siendo un excelente paseo dominical, en donde vas a ver que el Museo del Mamut y que el Museo de la Fuerza Aérea y que la exposición de aeronaves y quién sabe qué, pero no está construyendo un aeropuerto que sea funcional en términos de lo que es un aeropuerto. ¿Qué hizo el presidente? Un parque de diversiones. Eso es lo que hizo. Es un parque de diversiones para el pueblo. Haz de cuenta que les hizo un Chapultepec, pero lejos. Sí, fíjate que sí. Así lo vi, porque ya no hay necesidad de irse a tomar a Disneylandia, a los que no pueden viajar, la foto con Mickey Mouse. Si ya se la pueden tomar con el general ahí, ¿no? Con la botarga el inflable, del general. ¿no? Oye, Pedro, pero así. Fíjate que Oye, ahorita que dices esto de que el presidente hizo un aeropuerto para los que no pueden viajar en avión, fíjate que hay que ver cómo lo dice Pedro, porque sí, cuando lo dice en la mañanera, fíjate, dice, ya sé que hay muchos que no podemos viajar en avión. Habemos muchos. O sea, él se incluye entre los que habemos muchos que no podemos viajar en avión, porque es una retórica, pues como para sentirse acá que es igual que el pueblo. El presidente sí puede viajar en avión y podría viajar en el presidencial, nada más que no quiere, pero está viajando en avión. Pero así lo dice, fíjate muy bien, para los que no podemos, o sea, para los pobres casi que tenemos $200
pesos en la bolsa, que no podemos viajar en avión, pues ya era necesario un avión para que sí podamos. Ojo con eso. Pues sí, es lamentable, porque lo que vemos son los actos del populismo. Y cállate, Adriana, teníamos que mencionar este tema. La intervención de Ernesto Zedillo Ponce de León. No, cállate. Va a cerrar con broche de oro. A ver. Yo cuando la vi ayer en la noche, me llamó mucho la atención. Yo hoy en la mañana que me sentaba yo a hablar, ya sabes, antes del programa, padrísimo, como a las 5 de la mañana, que me pongo a hablar con el ingeniero, le digo, ¿viste lo de Ernesto Zedillo? Y a los dos nos llamó mucho la atención, porque Ernesto Zedillo es un hombre discreto, es un hombre que después de salir a su presidencia ha sabido mantenerse detrás de las bambalinas, sin meterse a opinar de los presidentes actuales, que por ejemplo es una de las políticas más importantes que tienen los presidentes de los Estados Unidos. Cuando un presidente de Estados Unidos sale a hablar, nunca sale a hablar del presidente actual, salvo el caso de Donald Trump, que despertó muchas pasiones. Pero bueno, Ernesto Zedillo siempre ha sido muy mesurado. Ahora sale a catalogar, sin poner nombres, sin poner apellidos, pero sí haciendo un señalamiento muy directo a las izquierdas latinoamericanas, catalogándolas como de inoperantes, catalogándolas como de populacheras, catalogándolas como lo que son, pero poniendo un énfasis importante en la parte económica. Obviamente, la chairiza, la ignorancia que anda ahorita en Mamut, empieza a atacar a Ernesto Zedillo. ¿Cómo ven que nos dejó el Fobaproy? Mira, me encantaría que la ignorancia de la chairiza pudiera darse cuenta de lo mucho que hizo Ernesto Zedillo por el país cuando recibió un país en estado de quiebra absoluta. Ernesto Zedillo recibe un país que no tenía dinero para mantenerse una semana después del salinato. Y aún así sacó adelante. Si hoy México, bueno, hoy no, pero si hace unos años México tenía una economía en crecimiento, se la debemos en gran medida a Ernesto Zedillo. Aunque la medalla se la den al Tratado de Libre Comercio de Carlos Salinas de Gortari, que bien que lo implementó y lo firmó, pero el que lo puso en marcha, el que se volteó con Clinton a decirle o me ayudas o te vienes conmigo al hoyo, fue Ernesto Zedillo. Sí. Y eso no hay que dejarlo de lado. Y hay que decir que Ernesto Zedillo ni siquiera buscó la presidencia, ¿no? Llega Ernesto Zedillo a consecuencia de que matan a Luis Donaldo Colosio en 1994, él siendo el jefe de campaña de Luis Donaldo Colosio, es designado por Carlos Salinas de Gortari, y así llega a la presidencia. Es designado, en realidad, Adriana, es designado por el PRI, porque Carlos Salinas de Gortari como presidente... Por el comité del PRI. Exacto. Carlos Salinas como presidente hizo todo lo posible. Salinas. Carlos Salinas de Gortari como presidente hizo todo lo posible porque Ernesto Zedillo no fuera el caballo. Inclusive, si mal no recuerdo, y aquí está el ingeniero que me lo va a poder corregir, Salinas quería modificar la Constitución para poner a Pedro Aspe. Secretario de Hacienda en ese entonces. Exacto. Entonces, pues ahí se las pongo, nada más para que le midan. De cualquier manera, es un personaje que llegó sin la intención de ser presidente y llegó a hacerla muy bien, a recuperar un país, como bien tú dices, después del desastre de Mario Aburto. Y bueno, claro que en la mañanera, hoy así comienza el presidente de México, cuando le dicen, oiga, presidente, escuchó a Ernesto Zedillo y dice, ¿quién es Ernesto? Fíjense, ¿quién es Ernesto Zedillo? Ah, el que traicionó a Salinas. Así es que pues, ahí está, Pedro. Sí, cerramos con muchos broches de oro. ¡Qué horror! Bueno, pues vamos a ver si el mundo sigue aquí el lunes, Adriana. No, cállate. Mientras tanto, te mando un beso. Pasa un excelente fin de semana. Tú también, Pedro. Bye, bye. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.